chicos. Ustedes tienen que entender que cada profesor tiene su forma de calificar. Yo desde el principio les dije cuáles eran los parámetros para poder hacer la calificación de las notas. Ustedes, literalmente en este grupo, fue al que peor le fue. Y yo ya les había dicho que yo estaba preocupada por las notas de ustedes porque ustedes casi no se conectan. Son un grupo de 30 y punta de estudiantes y miren, hay 22 personas conectadas. Y envían los trabajos, la mayoría, mientras que dice la revisión, envían los trabajos como quieren, tal cual. Se suponía que ustedes debían enviar trabajos, la mayoría le están enviando con fotos sueltas, no están armando el archivo PDF cuando ustedes ya se les había dicho que tocaba armar el archivo PDF para realizar sus entregas. Se les dio la indicación para poder, de cómo debían entregar trabajos, envían la mitad, algunos enviaban las capturas, si eran 2 guías, enviaban la captura de una guía, si eran 3 actividades, me enviaban la captura de una sola actividad. Entonces, ese es el resultado de que ustedes no son juiciosos en la parte de organización de sus trabajos. Entonces, no sé cómo les irían las otras materias porque no he revisado el acumulado de ustedes en las otras materias, pero por ejemplo en inglés, con las notas de ayer ustedes se dieron cuenta que les fue pésimo, en general a todo el grupo. Hay chicos que se salvan, pero en general a todo el grupo le fue pésimo, pésimo, pésimo. Entonces ustedes verán si no se ponen las pilas a presentar lo que están debiendo de cada una de los talleres que tienen, de las actividades. Igual recuerden que para poder recibir plan de mejoramiento a final del semestre, a final de año, ustedes deben estar al día en la plataforma de Classroom, es decir, entregar lo que no han entregado. Entonces, por ahora voy a dejar hasta ahí la charla sobre las notas. Si alguien tiene dudas particulares, con mucho gusto me escribe o al final de la reunión se queda y aclaramos cuál es la duda. ¿Listo? Por ahora vamos a empezar con lo que corresponde al trabajo del día de hoy. Entonces, en el aula ustedes ya se encuentran, acá en trabajo en clase, en la misma semana 7 donde se supone deberían haber entregado ya la portada del segundo periodo con la parte de apuntes de esta semana, que han entregado 25 personas y nuevamente hay 13 personas que hasta el momento no han hecho entrega del trabajo. Bien. Aldana, Juana Bendaño, no sé si viene por deporte o se sienta o se conecta por deporte a las clases porque ni un solo trabajo entregó. Cristian Baena, Daniela Bello, Julián Camilo, bien. Jafet, Cristian Camilo, Brigitte Gómez, Santiago Gómez, Juan David González, Angie Henao, no han hecho entrega de apuntes hasta el momento. Santiago Vega, que también le fue pésimo. El señor Salguero, que entregó los primeros trabajos y después ya no volvió a entregar nada. El señor Jefferson, que tampoco nunca ha entregado nada. Simón, que apareció a final de periodo y entregó también incompleto todo. Entonces, aquí, en esta semana, ustedes ya encuentran las especificaciones de la actividad. Para la actividad van a ingresar a la misma plataforma de guías interactivas que estuvimos trabajando el periodo pasado, que es la de Live Worksheets. Esperen, yo coloco esto acá. Entonces, por acá tienen el link para poder entrar. Recuerden que ustedes tienen un usuario y contraseña para poder entrar. No, hoy no, porque yo todavía estoy calificando para la entrega de boletines de mañana, entonces hoy no puedo decir quiénes son los que se llevan los 2 puntos del examen. Eso sí toca esperar a que califique la actividad. Entonces, aquí tienen el enlace, recuerden que dan clic, ingresan con su usuario y contraseña que ustedes ya tienen creado, ingresan y van a encontrar asignadas las siguientes guías. Entonces,
por acá. Ingresan a la página, va a haber una guía por el tema de Future Perfect Verbs y una guía por la de Reported Speech, es decir, que son 2 guías en total. Entonces, cuando ustedes ingresan, vamos a ver si este es el grupo de ustedes, esto es, no, este es el del 3. Bueno, pero la guía funciona igual, entonces no hay problema. Igual, ingresan ustedes, encontrarán pues el que corresponde a ustedes, ya están asignadas las guías y van a encontrar las siguientes guías. Las que ustedes ya trabajaron, que fue esta de acá, que era la guía de los verbos, cuando vimos todos los tipos de verbos, y encontrarán 2 guías adicionales, una que es esta de acá. Esta de acá que es un crosswords, un crucigrama. Entonces, esta guía es bastante sencilla de desarrollar. Lo único que deben hacer es estos verbos que tienen acá, los vamos a poner de la forma en que los necesitamos para utilizarlos en los tiempos perfectos. Entonces, aquí fue donde hicieron el quiz. No, el quiz lo hicieron en Quizzes, si no estoy mal. El quiz fue en Quizzes. Aquí trabajaron fue la guía interactiva anterior. Entonces, acá tienen 2 que son los de across, que se refieren a los verbos que están de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha, y los que dicen down, que son los que se encuentran de manera vertical. Entonces, cuando ustedes encuentran un verbo de estos, para utilizarlo en cualquier tipo de tiempo perfecto, ¿cómo nos debe quedar el verbo? ¿Cómo debe estar conjugado el verbo? Eso es algo que nosotros ya vimos. ¿Cómo debe estar conjugado el verbo? Cuando estamos hablando de cualquier tipo de tiempo perfecto. Pasado, presente o futuro perfecto. ¿Mm? Vamos chicos, espero su participación. Aquí avanzamos tanto como ustedes quieran y como ustedes participen. ¿Cómo debe estar conjugado el verbo para los tiempos perfectos? ¿Nadie? Entonces dejamos hasta ahí, ustedes desarrollan la actividad como pueden, chicos. Repito la pregunta, ¿cómo debe estar conjugado un verbo para poder ser usado en cualquier tiempo perfecto? Pasado, presente o futuro perfecto. ¿Cómo debe estar conjugado el verbo?
No, ese no es el nombre de la conjugación del verbo. Se supone que eso ustedes todos lo tienen en sus apuntes. Bueno, claro, para los que no utilizaron aplicación para sobreponer los cuadros en los apuntes que entregaron, ¿no? Porque habían unos que lo que hacían era copiar desempeños y el resto lo sobreponían con un cuadro que ese el trabajo lo hace en una aplicación. Sí, Evelyn, ese es el auxiliar, pero ¿cómo tiene que ir el verbo? ¿Cuál es el nombre de la conjugación del verbo? Pasado participio, gracias Camilo, Cristian Camilo. Entonces, la conjugación que se debe utilizar es pasado participio o participle. Recuerden que deben asegurarse que si van a utilizar esta página de conjugado reverso, debe estar con la pestañita en inglés para que nos sirva. Entonces, tienen ustedes acá sus verbos y lo que deben hacer es pasarlos a pasado participio. Entonces, cogen acá y vamos a iniciar con el primero que dice across y se llama el verbo o es el verbo blow. Blow. Entonces vamos a la página de conjugador reverso. Si tienen un diccionario, pues va a ser más rápido. Colocamos el verbo blow, enter, y la conjugación del pasado participio, pues es esta que dice acá participo. Entonces aquí tienen la conjugación, es un verbo irregular, perdón. Entonces buscamos el número 1, across, el número 1 across, que está acá, y ubicamos nuestro verbo. Entonces, blown. Y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo con los que vienen down, que son estos de acá. Entonces, por ejemplo, el verbo leave. Esta es la parte sencilla del trabajo. Hay una parte que no es tan sencilla, ¿no? Leave. Lo colocamos acá y vemos que la conjugación en participle es left. Left. Entonces buscamos el 26 down, que sería este de acá, y acomodamos nuestra palabra. Left. Y de esa manera resuelven esta primera guía, que es la de los verbos. Esta es la más fácil, es la primera por la cual deben empezar. ¿Listo? Entonces, después de que terminamos acá, ya ahorita te indico cómo te registras. Un momento. Entonces, después de que terminan de realizar esta guía, van a ir con la siguiente guía, que es la que es el segundo tema, que es Reported Speech. Entonces, Reported Speech, ¿alguien me puede recordar para qué utilizamos el Reported Speech? ¿Para qué dijimos la clase pasada que se utilizaba eso? ¿Para qué utilizamos el Reported Speech? No todos al tiempo, por favor. No tantos, no participen tanto. Pero lo deben tener en los apuntes, o sea, ¿cuál es la cosa de ir a mirar en el cuaderno o deberían tener el cuaderno ahí al lado? De hecho, necesitan tenerlo al lado. Entonces, ahí en reporte de speech, ahí tienen la información, ¿para qué lo utilizan? Muy bien, Alexandra, cuando le estamos contando algo a otra persona, es decir, cuando estamos pasando información
o pasamos un chisme, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en esta tablita, ustedes van a encontrar la mayoría de lo que necesitan. Bien, aquí les están haciendo un resumen de todo lo que es el reporte de speech. Entonces, tienen la tablita, la que yo les había dejado también en los apuntes, en la que les decía que del present simple, pues tiene que pasar la oración a past simple. Recuerden que reporte de speech es la forma en cómo nosotros entregamos una información que nos han dado. Por ende, pasará de un tiempo por lo general presente a otro tiempo que siempre se encontrará en el pasado. Entonces, esa conversión es esta tablita que hay acá. Si está en presente simple la información, pasará a pasado simple. Si está en presente continuo, a past continuous. Si está en past simple, pasará a past perfect. Si está en past continuous, pasará a past perfect continuous y así sucesivamente según nos va indicando acá la tabla. Para eso, ustedes se pueden apoyar en el cuadro de resumen de tiempos gramaticales que nosotros hicimos. Aquí es esencial que ustedes tienen que identificar los tiempos gramaticales. ¿Cómo los identifican? Por los auxiliares. En esa tabla nosotros escribimos cuáles eran todos los auxiliares que utilizábamos en estos tiempos gramaticales, que eran el did, el have, el has, el will, el going to, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes un resumen. Por eso se hace hacer esos cuadros y por eso se les hace tomar apuntes. No porque la profesora esté desocupada y quiera ponerlos a escribir. ¿Listo? Entonces, con esa tablita, ese cuadro de resumen de tiempos gramaticales, esta que tienen acá y el resto de información, es fácil poder identificar los tiempos gramaticales. Entonces, aparte de estos tiempos gramaticales principales, hay otras formas que son estas de acá. Que si tenemos la información con will, es decir, en la información que nos están dando se encuentra el verbo will, pues pasará en reporte de speech a ser would. Y nos dan los ejemplos para poder seguir. Si se encuentra la información con el verbo can, pues pasará a estar con el verbo could. Si se encuentra con el verbo must, pasará a ser con had to. Si está con may, pasará a ser con might. Y con shall, pasará a ser con should. Entonces, esta es otra tablita en la que ustedes se van a apoyar para desarrollar. Toda esta información que está acá, ustedes la van a utilizar. Aquí, tenemos algunas expresiones de tiempo. Entonces, que si cuando nos están dando la información se encuentra la palabra now, today, here, this week, tomorrow, cualquiera de las que se encuentra acá, cuando cambiamos o decimos la oración en reporte de speech, se dirá de otra manera, no se puede utilizar la misma. Entonces, si por ejemplo está la palabra now, pues utilizaremos then en el reporte de speech. Si nos dicen today, pues utilizaremos en reporte de speech that day. Si nos dicen here, utilizaremos there. Y así sucesivamente. Entonces, toda esta es información que van a utilizar. Ahora sí, viene la parte del ejercicio. Tienen acá en total 18 oraciones, las cuales deben cambiar ustedes a reporte de speech. Yo les voy a hacer ejemplificación con 3 de las oraciones de esta guía. 3 de las oraciones. Eso quiere decir que quedarán 15 para que ustedes desarrollen por su cuenta y teniendo en cuenta toda la temática de esta semana. Hay un segundo punto y un tercer punto que ya son muchísimo más fáciles. Digamos que el fuerte de la guía es esta parte de acá, que es la conversión de las oraciones. Entonces, voy a elegir 3 oraciones. Voy a elegir la número 7. ¿Quién me regala otro número del 1 al 18? Número 7.
¿Y qué otros dos números más? El 4, profe. Bueno, 7, 10 y 4 como para que queden distribuidas. 7, 10 y 4. Entonces, todas siguen exactamente el mismo proceso. Todas tienen que seguir los pasos para poder hacer el desarrollo de la manera adecuada. Entonces, vamos a iniciar con la 4. La 4 dice la oración, I must call my sister tomorrow, she said. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tiempo gramatical en el que nos están hablando, es decir, referirnos a los auxiliares que estamos utilizando. Cuando ubicamos el auxiliar, vamos a mirar arriba en la información de qué tiempo gramatical a qué otro tenemos que cambiar. Entonces, en este caso, I must call my sister tomorrow. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el auxiliar que nos está ayudando acá en la oración? ¿Ya identificaron cuál es el auxiliar? ¿Alguien? El auxiliar normalmente se encuentra después de ¿qué? Bien, Camilo. El must. Muy bien. Ese es el auxiliar. Eso es lo que ustedes deben identificar. Normalmente ese auxiliar normalmente se va a ubicar después del pronombre personal de quien hace la acción. ¿Quién está haciendo la acción en la oración? Después de eso, por lo general, va a venir ese auxiliar que estemos utilizando. Entonces, si yo reviso mi tablita aquí arriba o la que ustedes tienen de apuntes, la que deberían tener de apuntes, nos dice que para utilizar el must con la información, tiene que pasar la oración después a utilizar had to. Es decir, quitamos el must y lo sustituimos por el had to. El verbo queda igual, vean. Aquí dice work y aquí también dice work. O sea que no sufre ninguna transformación el verbo. Queda igual. Teniendo eso en cuenta, bajo a la oración y empiezo a realizar mi cambio. Ahora, según la estructura que yo les di, recuerden que primero identificábamos quién nos decía, quién nos daba la información y luego debían venir dos palabras que tenían que ser obligatorias en la oración. En este caso, ustedes ya les están diciendo quién les dio la información. Vean, aquí les dicen she, aquí les dicen he, she, etcétera, etcétera. En todas les están identificando quién les dice. Entonces, esa parte ya no la tienen que escribir. Después está diciendo she said, o she told me, o she asked me. El ask me es la forma en como dicen ella me preguntó. Recuerden que el said, es decir, ella me dijo o él me dijo, el told me es ella o él me contó y el ask es ella o él me preguntó, asked. Ahora, después de ese ask, ¿qué palabra es la que tiene que ir? Que esa sí nos hace falta, según los apuntes que ustedes tienen. ¿Qué palabra debe ir después de el said o el told me? El would no. El would es un auxiliar también. El that, muy bien, Alejandra. El that. Ese that es obligatorio. Es decir, todas estas oraciones van a empezar con that. Todas. Porque después de ask me, de said me o de told me, siempre va a ir el that. Entonces colocamos nuestro that. Y ahora sí empezamos a hacer el cambio de nuestra oración. Aquí hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Aquí nos están diciendo quién dijo la información.
Pero aquí nos están hablando en primera persona. I must call my sister. La oración dice, yo debo llamar a mi hermana mañana. Eso es lo que nos dice la información, o esa es la información. Esa información no la dio él. Entonces, cuando nosotros vamos a darle esa información a alguien más, pilas y atentos el cambio que sufre esta oración. De estar en primera persona tiene que pasar a estar en tercera persona, porque nosotros no decimos, él me contó o él me dijo que yo debo llamar a mi hermana mañana, porque esa no es la información. La información es, él me contó o él me dijo que él debía llamar a su hermana mañana. Entonces, cuando aquí encontremos primera persona, es decir, I, siempre va a cambiar al mismo pronombre personal que tengamos acá. En este caso, no lo haremos con I, sino lo haremos con he, porque es él el que tiene que llamar a la hermana, no nosotros. Entonces, he, y ahora sí, habíamos dicho que el must, según la tablita, debía ser sustituido por el had to. That he had to, all, el verbo queda igual porque no sufría ninguna transformación. Y dice my sister, pero aquí estamos empleando la palabra tomorrow. Eso quiere decir que recuerden que hay algo de expresiones de tiempo acá. Y si buscamos aquí tomorrow, vamos a encontrar que es con, podemos poner the following day o the next day. Cualquiera de las dos estará bien. Entonces yo, por ejemplo, le voy a colocar the next day. Y de esa manera hice el cambio en mi oración. Entonces, primero, como si estuvieran haciendo planas, recuerden que ubican el that. Deben identificarse. Aquí hay primera persona, pues utilizan el mismo pronombre que hay acá. En este caso, como hay primera persona, utiliza el he. Luego identifican su tiempo gramatical para saber de qué tiempo a qué tiempo debe cambiar. Si está con will, por ejemplo acá, pues aquí arribita nos está diciendo que si está con will, pues debe cambiar a would. Y los verbos quedan iguales como se utilicen, vean, work y work. El verbo no cambia. Si está con shall, pues aquí nos está diciendo que el shall pasa a ser should. No sé, van buscando de esa manera los auxiliares que necesitan para saber el tiempo gramatical. Después del tiempo gramatical, pues la oración por lo general va a quedar igual, a no ser que tenga expresiones de tiempo como yesterday, tomorrow, ¿en dónde más? Aquí hay otro tomorrow, y así sucesivamente. Fijarse como en las expresiones de tiempo finales. Y si existen alguna expresión de tiempo, pues vienen a la tablita de acá y la convierten al indirect speech, que sería el mismo reporte de speech. Listo. Esta fue la primera oración con la que les ayudé. Dije que iba a ser esta, la número 7, que la escojo porque es la única pregunta que hay. Es para que no se me vayan a confundir cómo se hacen las preguntas en reporte de speech. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta, la estructura cambia. No es la misma de la afirmativa. Y cuando pasamos esa pregunta a reporte de speech, cambia también la oración, la estructura, el orden de las palabras. Por eso escogí esta para poder hacerla y que no les quede a ustedes en el trabajo, sino que ya la tengan acá lista. Entonces, lo primero que hago es colocar el that. Me fijo si hay primera persona. En este caso, hay primera persona.
Eso quiere decir que cuando tenga que utilizar mi pronombre, deberé utilizar el que se encuentra acá y no este de acá. Primera persona, utilizo el de acá. Ahora, como es una pregunta, va diferente la estructura. Entonces, dejo la misma WH question. What? Pero como yo no voy a pasar la pregunta de direct speech a indirect speech, es decir, a reporte de speech, debo pasarla como una afirmación, no como una pregunta. Entonces, como paso a hacerla una afirmación y no una pregunta, quiere decir que invierto el orden del auxiliar y el pronombre que voy a utilizar. Eso querría decir que después del what, lo que paso a utilizar es he. Recuerden, como era primera persona, yo paso a utilizar este he de acá. Y ahora sí, como ya sé que mi auxiliar es shall, y en el cuadrito me dicen que si es con shall, cambia should, entonces hago el cambio. Y el verbo queda igual, ven, el do, y aquí también queda el do. Entonces, verbo no me cambia. That he should that what he should do about it. El resto de mi oración queda igual. About it. Aquí quedó ya mi oración en reporte de speech. Entonces, signo de pregunta no le coloco porque ya hice el cambio de estructura, por ende esto es una afirmación, no una pregunta. Entonces, por ejemplo, acá la oración lo que me está diciendo es, o la información que me está entregando esta persona es, ¿qué debería hacer yo sobre eso? ¿Qué debería hacer yo sobre eso? Es una pregunta que están haciendo. Entonces, cuando yo voy a dar esa información, yo lo que digo es, ay, vea que fulanito de tal, o él me dijo, o me contó, o me preguntó, que qué debería hacer sobre eso. No es una pregunta, sino se convierte en una afirmación. En fin, es la única pregunta que hay, por eso no van a encontrar más. Ah, mentira, si hay una más, vean, acá. Entonces siguen exactamente lo mismo. Aquí ya no hay WH question. ¿Dónde está la mía? Acá. Aquí vean que hay WH question, aquí no. Eso quiere decir que ya no va a llevar ningún what ni nada acá. Y de may, recuerden que pasa a ser might. Y el verbo queda igual, vean. Help. Queda igual. Entonces pilas porque sí hay una pregunta más, que es la número 9. ¿Listo? Pilas con la estructura y se guían por esta que hay acá. Recuerden que ya no va a ser pregunta, sino que pasa a ser una afirmación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la última que vamos a desarrollar era la 10 o la 13. ¿Cuál de las dos? ¿La 10 o la 13? La 10. Listo. Entonces, como en todas las otras, comienzo con el that. Ahora, ¿están hablando en primera persona en la oración? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Eso quiere decir que como me están hablando en primera persona, paso a colocar esto que tengo acá, el pronombre de acá. Entonces dejo el she. She. Sí. Ahora, paso a identificar los auxiliares de mi oración. En este caso, el auxiliar have, ¿a qué tiempo gramatical pertenece? Have. El have, ¿a qué tiempo gramatical pertenece?
En el cuadrito de resumen de tiempos gramaticales, ahí lo encuentro. ¿De qué tiempo gramatical es auxiliar el verbo have? De present perfect. Muy bien, Ronaldo. Entonces, present perfect, pero resulta que aquí tenemos dos auxiliares. El have, el been, son nuestros dos auxiliares. Y el verbo que termina en ing. Eso quiere decir que esto será un presente perfecto continuo, porque el verbo va con ing. Presente perfecto continuo. Entonces, me devuelvo aquí a mi tablita y me dice que el presente perfecto continuo, debe pasar al pasado perfecto continuo. Sigo la tablita que tengo acá, los ejemplos, para saber cómo lo paso. Entonces, me dice que el presente perfecto cuenta con auxiliares have been y el verbo tiene que ir con ing. Entonces, cuando lo paso a indirect speech, me está diciendo que pasa a trabajar con el verbo had, auxiliar had, been, y el verbo tiene que quedar igual porque no cambia. ¿Vean? Working y working. Entonces, el único cambio que sufre es este auxiliar, este primer auxiliar. Vean. Esa es la única diferencia entre el uno y el otro. Entonces, acá voy a continuar a hacer el cambio de mi oración. Me vengo acá, coloco el auxiliar del pasado perfecto continuo, had, been, y el verbo, pues será waiting. Como está con ing, lo dejo igual. No cambia. Waiting. Y el complemento también va a quedar igual porque no utiliza expresiones de tiempo. Entonces, for ages. For ages. Y quedó mi oración convertida a reporte de speech. Entonces, she said that she had been waiting for ages. For ages. Ella me contó o ella me dijo que ella había estado esperando por mucho tiempo. Ages es como por siglos, por años. Entonces, esa es la transformación de las oraciones. De esa manera hacen ustedes la transformación del direct speech al reporte de speech. ¿Sí es claro cómo se trabaja, chicos? Bien. El que tenga dudas que hable o si no que calle para siempre. ¿Listo? Entonces, esto es lo que corresponde al primer ejercicio. Espero que le hayan tomado un pantallazo, hayan escrito o hayan visto cómo quedan las oraciones, porque esto no les va a aparecer así desarrollado en la guía, ¿no? Estas las desarrollé yo acá, pero a ustedes la guía les aparece completamente en blanco. Entonces, para que se den cuenta cómo deben quedar. Bien. Hay un segundo y un tercer punto. Hasta el momento de acá, recuerden que yo en el momento no he traducido o no tengo que traducir absolutamente nada. Entonces, yo aquí no he utilizado traductor ni les he dicho para poder desarrollar esto tienen que traducir o nada. No tienen que traducir absolutamente nada. Con que ustedes aprendan a identificar tiempos gramaticales, cuáles son los auxiliares y cómo va el verbo, con eso ustedes tienen para desarrollar esto. Pero de traducción hasta el momento, nada, nada de nada. Entonces no se pongan a traducir porque no necesitan traducir. Acá tenemos este segundo punto, el cual es de selección múltiple. Entonces ustedes van seleccionando de acuerdo a lo que les va diciendo el texto. Al contrario de lo que nos pasó con las primeras oraciones, aquí sí es necesario saber qué nos están diciendo, porque este trabajo es súper autónomo. Ustedes son los que tienen que identificar en qué tiempo gramatical va. Aquí, por ejemplo, nos están dando dos auxiliares del pasado y ustedes deben identificar si es con didn't o con wasn't.
Necesitan identificar con qué va la oración. Entonces, en este caso, el correcto es didn't. ¿Por qué sé que es didn't? Porque el wasn't nunca irá seguido de otro verbo. El wasn't, recuerden que es el verbo to be en pasado y está negativo. Y aquí está un auxiliar y hay un verbo principal. Entonces, este wasn't no serviría en este caso. Este trabajo sí es bastante autónomo. Lo tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es la clave? Saber de qué les están hablando para poder identificar qué tiempo gramatical o qué verbo necesitan. Digamos que en esta sí no les puedo dar como una clave o un paso a paso para que identifiquen, ¿listo? Entonces, en esta sí, por favor, con mucho cuidado cuando lo vayan a realizar. Y por acá tenemos el último punto, que es el más fácil de toda la guía, es el más fácil con el que van a trabajar. Entonces, aquí lo único que van a tener que hacer es cambiar las expresiones de tiempo. Entonces, recuerden esta tablita que yo les hablaba acá, esta de acá. Entonces, aquí hay unas palabras que están en negrilla. La expresión, por ejemplo, today. Para la expresión today, pues vamos y miramos cómo nos queda en reporte de speech. Y nos dice que quedaría como that day. Entonces voy y coloco exactamente lo mismo, that day. Ese día, that day. Y de esa manera es que ustedes tienen que convertirlas. Aquí, por ejemplo, no sé, la expresión next week. Pues vamos y miramos cómo la paso a next week al reporte de speech. Next week, this week, next week. Y me dice que se puede pasar como the following week o the next week. Es decir, puedo utilizar following o next. Yo puedo entonces decir next week. Es decir, que quedaría igual, vean. Pero entonces quedaría con el de. Miren que aquí todas tienen el de, o la mayoría al menos, vean. De o that. Entonces, the next week. The next week. Y así sucesivamente. Entonces, de esas sí son únicamente 9, ya les ayudé de hecho con 2. Entonces, ¿dudas o preguntas respecto a cómo desarrollar esta guía, chicos? ¿O es claro cómo se va a desarrollar? ¿Sí es claro? Ok. Entonces, recuerden que cuando terminan su guía, ustedes les dan finish o terminar, les va a aparecer para comprobar respuestas o se las califica de una vez, no recuerdo muy bien, pero entonces ahí va a estar, para que ustedes por favor tengan en cuenta eso. Si les pasa esto, que me pasó a mí acá, si se dan cuenta que solo me tomó esta como afirmativa, como correcta y las otras dos según la guía están mal, eso es porque existen unas respuestas predeterminadas. Si miren, aquí por ejemplo, ahí me está mostrando cuáles fueron las respuestas que la persona que hizo la guía colocó como correctas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Por prevención, por ejemplo, esta oración está gramaticalmente correcta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Toman el pantallazo, si les aparecieron muchas así, y ustedes siguieron los pasos, toman el pantallazo. De pronto fue que se les fue una letra de más en alguna palabra. Eso hace que la tome como mala. De pronto se les olvidó poner una letra, el about, le invirtieron las dos vocales que tenían que poner. Y ese fue el error y por eso la toma como errónea. Entonces, cuando estén tomando la evidencia de esta, adicional, la evidencia de la nota, adicionalmente tomen la evidencia de este primer punto, de tal manera que yo pueda, cuando esté calificando, revisar, pero se equivocó solo en una vocal, entonces podemos cambiar la nota, podemos subir el punto. O de pronto se equivocó únicamente, le faltó la S a este ages aquí al final. Entonces, esos son errores que nos puede pasar a cualquiera.
Entonces, por favor, toman adicional el pantallazo de este pedazo del ejercicio para yo poder revisarlo. ¿Listo? Entonces, toman pantallazo, nota de esta guía y nota de esta otra guía que tienen acá. Esas serían las dos guías que van a desarrollar el día de hoy. ¿Hasta qué hora tienen plazo para desarrollarlo? Hasta hoy a medianoche. Son las 10:45, es decir, que ustedes en este momento tienen el tiempo para empezar a trabajar en estas guías. Ya tienen todo en las dos aulas, vean, ya tienen acá las instrucciones para poder entrar. Ya, chicos, es cosa de que se pongan a trabajar, pero tengo algunas personas que no se han registrado todavía en este grupo. Entonces, levantan la mano quiénes son las personas que no se han registrado en este grupo. Me dejan nombres y apellidos completos en el chat. Por favor, nombres y apellidos completos. Las personas que no están registradas. Recuerden que ustedes ya tienen acá un usuario y contraseña, ¿no? Entonces, únicamente Brigitte no está registrada. De las dos páginas, ¿de cuáles dos páginas? Aquí tienen ya el de cómo ingresar, vean. ¿Cuál es el otro link? Aquí vamos a mirar quiénes están registrados. Angie, tú debes estar registrada porque tú enviabas los pantallazos de las actividades. Entonces, creo que sí debes estar registrada. Pero ustedes son ciclo 1, grupo 4. O sea que no es acá, sino es con otro. Tenemos de acá. Vamos a ver si es con este. Por acá. Ciclo 1, grupo 4. Acá está. No, pero yo lo registré a todos ustedes, vean. A todos. Entonces, Brigitte. Mírate acá. Brigitte Natalia Fajardo García. Esto, yo les había dejado a ustedes un documento. No, señora, esa no soy yo. Mire. Pero es que yo soy Gómez, no soy Fajardo. Ah, bueno, mírate acá. Brigitte Marcela Gómez Daza, aquí estás. Entonces, todos están registrados. Ustedes tenían acceso a esos registros en otra actividad. Desde cuando les tocó realizar esto. Profe, yo estoy registrada. Atención a dónde van a encontrar los usuarios y contraseñas, porque ustedes ya tienen usuario y contraseña. Yo personalmente los registré a cada uno de ustedes. Eso solo lo hice con 2 grupos, que los registré yo a ustedes. Eso lo encuentran en acá. Vean. Ese día yo les dejé a ustedes acá en la semana 5. Ustedes tienen el documento donde están los usuarios y contraseñas de cada uno de ustedes. Vean. Ahí está el documento y no me deja mentir. Todos estaban registrados. Todos, vean. Acá. Usuario y contraseña. Y aquí está el nombre de cada uno de ustedes. Vean. Todos. Y lo único que tienen que hacer, eso era para resolver la actividad de esa semana. Eso quiere decir que los que no tienen ni idea de dónde están parados, entonces fue porque no entregaron esa semana trabajo. Solo entregaron apuntes. Sí entregaron apuntes. Ahí están. Entonces, en la actividad de la semana 5, ahí encuentran sus usuarios y contraseñas. Todos están registrados. Pilas con las mayúsculas porque reconoce mayúsculas en el usuario y en la contraseña, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda aparte del registro? Ahí están, en la semana 5, week 5.
¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta respecto a la actividad, chicos? ¿Nada? Entonces tomemos asistencia y se pueden desconectar. Por acá. Esperen. Por acá. Venimos acá. Y descargamos el registro. Ok. Listo, chicos. Los que no tengan dudas ni preguntas, ya se pueden desconectar a ir a iniciar el trabajo. Ahorita les cambio la hora de presentación. Tienen hoy hasta las 11:59 para presentar. Pero no dejen para hacerlo a las 11 de la noche. Simplemente estoy dándoles el día para presentar. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan buen día. Los que se van a retirar, las personas que quieran revisar lo de las notas, con mucho gusto. ¿Listo? Bye, bye. Chao, profe, que Chao, Alejandra, que te vaya bien. Buen día. Y recuerden que ya nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Chao. Chao, chao. Bien, aparte de Angie, ¿alguien más tiene preguntas sobre notas? Aquí vamos a cortar la grabación.